Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a País Interior. Los saludamos desde el río Magdalena. Nos dirigimos con el ministro Juan Fernando Cristo para el municipio de San Pablo, al sur de Bolívar. Allí se presentará la estrategia Paz en Acción. Estas y otras noticias aquí en País Interior. El personaje. El Ministerio del Interior sigue monitoreando las movilizaciones indígenas y de cumbre agraria que se llevan a cabo en el territorio nacional. Ministros y viceministros del gabinete se encuentran en los diferentes departamentos con el fin de concertar el diálogo con las comunidades. El ministro reiteró la disposición al diálogo del gobierno nacional, siempre y cuando no acudan a las vías de hecho. Además, explicó los avances con las comunidades indígenas. El decreto autonómico que está permitiendo ya que varias comunidades manejen directamente las transferencias en educación y salud. El decreto de protección de tierras, que es absolutamente fundamental para garantizarle a las comunidades indígenas la propiedad de las tierras ancestrales, son dos avances que estaban pendientes desde la expedición de la Constitución de 1991, que ningún gobierno le había reconocido a nuestras comunidades indígenas y en los cuales estamos avanzando y estamos trabajando. De igual forma, hizo énfasis en el trabajo realizado con organizaciones sociales en la consolidación de la paz territorial. Queremos trabajar directamente con esas organizaciones. Tanto queremos que aquí el Ministerio del Interior firmó un convenio con las 13 organizaciones de la Cumbre Agraria para su fortalecimiento institucional por 2.000 millones de pesos. Tanto queremos que aquí el Ministerio del Interior firmó otro convenio con la Cumbre Agraria para permitir que se realizaran numerosos foros de paz, porque todas estas organizaciones afortunadamente coinciden con el gobierno en el apoyo a una salida negociada del conflicto. El ministro rechazó la intervención de grupos ilegales en el paro. Informaciones de inteligencia de intenciones de grupos armados de infiltrarse en estas protestas que el gobierno reconoce son unas protestas legítimas, que el gobierno garantiza independientemente de que no compartamos el origen de las mismas y que creamos, como lo dije anteriormente, que son injustificadas porque ahí están abiertas las puertas del diálogo y hay resultados de ese diálogo. Esas protestas son legítimas y nosotros esperamos que esa intención que tienen los grupos armados de infiltrar las marchas, de generar violencia en las marchas, sea rechazada de manera clara y contundente por parte de las distintas organizaciones sociales. Por último, reiteró su invitación a la concertación con el fin de llegar a acuerdos que beneficien a las partes. La noticia de la semana. Desde esta semana entra en su recta final el paquete legislativo para la paz, una serie de iniciativas en el Congreso y en la Corte Constitucional para implementar y refrendar los acuerdos que se firmen en Cuba. Precisamente en este último escenario, el presidente Juan Manuel Santos y todo el equipo negociador le pidió a la Corte que por fin avale la refrendación. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que podría firmar los acuerdos en La Habana y no refrendar, pero tiene una razón muy poderosa para insistir en que los colombianos tengamos la última palabra. Quiero entregarle la paz al pueblo, para que sea el pueblo quien decida si seguimos avanzando en el camino que hemos recorrido. El ministro Juan Fernando Cristo defendió la tesis de que los funcionarios públicos pueden hacer campaña por el plebiscito una vez la Corte avale esta ley. Pero solo en el momento en que el presidente de la República expidiera eventualmente un decreto convocando al plebiscito, se podrá comenzar a hablar de la participación de los funcionarios públicos en la promoción de ese plebiscito. El jefe negociador Humberto de la Calle rechazó que se diga que el derecho fundamental a la paz no puede ser consultado a la ciudadanía. ¿Cómo podría ser inconstitucional preguntar al cuerpo ciudadano por su aceptación o rechazo de un acuerdo final con una guerrilla en armas? Por el contrario, nada podría estar ubicado con mayor holgura en el corazón de la más íntima fibra del constitucionalismo democrático y participativo que un procedimiento de esa naturaleza. Finalmente, el alto comisionado Sergio Jaramillo criticó que se hable de abstención y no de un debate serio sobre la paz. No es el momento de rehuir el debate, no es el momento de llamar a la resistencia civil.
Es el momento de deliberar de manera informada y con argumentos en un marco institucional de decisión, que es lo que propone este proyecto. El gobierno resalta la transparencia de la aprobación de la ley que convoca al plebiscito, aspecto que también fue resaltado por otras entidades como la Procuraduría General de la Nación. En 2010, contábamos con 920 cámaras instaladas en todo el país. A diciembre de 2014, ya se habían implementado 1.802 cámaras más. Los colombianos necesitamos sentirnos más tranquilos y más protegidos. Por eso la seguridad ciudadana continuará siendo prioridad en nuestro gobierno. Hoy, Armenia, Cali, Cúcuta, Pasto, Valledupar y Riohacha ya cuentan con cobertura total de cámaras de seguridad. Vive seguro, vive en paz. Nos hemos propuesto entender desde lo local cuáles son los problemas de seguridad de la ciudadanía y desde ese punto de vista articular, priorizar y focalizar todos los esfuerzos para ser efectivos en lo que el ciudadano necesita. La seguridad hoy en día se fortalece fundamentalmente con más movilidad para nuestra policía y con más tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, son las cámaras de seguridad. Ahora, mediante esta moderna tecnología, seguiremos combatiendo los principales delitos en Barranquilla, Cartagena, Manizales y Quibdó, que tendrán a finales de 2016 cobertura plena en materia de cámaras de seguridad. Barranquilla, 820 cámaras, con una inversión de 30.073 millones de pesos. Cartagena, 609 cámaras, con una inversión de 26.919 millones de pesos. Manizales, 461 cámaras, con una inversión de 13.060 millones de pesos. Quibdó, 199 cámaras, con una inversión de 7.000 millones de pesos. La ciudad la estaba pidiendo a gritos, es vigilancia, son muchos ojos más en las zonas críticas de nuestra ciudad, es una inversión muy importante. Las cámaras de seguridad son como sinónimo de un querer vivir mejor. Para disuadir el delito. Mejora la percepción de seguridad. Que de esta manera el municipio cuenta con una mejor seguridad. Hoy continuamos con el proceso que nos permitirá para el 2018 tener cobertura total, con 7.037 puntos de visualización y más de 12.000 cámaras en los principales centros urbanos del país, para que todos los colombianos vivamos seguros, vivamos en paz. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. A San Pablo, municipio ubicado al sur de Bolívar, llegó el ministro Juan Fernando Cristo para presentar la estrategia Paz en Acción, que busca, además de un encuentro directo con las víctimas del conflicto, ejecutar proyectos en la etapa de los posacuerdos de paz. La implementación de una paz duradera, sostenible, permanente en el país, solo la consolidaremos trabajando de la mano con los gobernadores de Colombia, con los alcaldes y con las comunidades y organizaciones sociales en todos los territorios del país, pero especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado. A este municipio, que cuenta con 40.000 habitantes, de los cuales el 90% son víctimas, solo se puede llegar en lancha y las marcas de la violencia son visibles en la humildad de sus habitantes. Ellos manifestaron su apoyo a la paz. Estoy en representación de 5.000 mujeres de Magdalena Medio, por decirlo así, en cuanto a lo que tiene que ver con violencia sexual. Y quiero apostarle un poco, un grano de arena a la paz hoy en Colombia, porque todo esto acarrea mucho sufrimiento, dolor, amargura y enfermedad. San Pablo es el segundo de 39 municipios que recorre la gira Paz en Acción, liderada por el ministro Juan Fernando Cristo.
Montecristo es un municipio ubicado al sur de Bolívar, cuenta con 20.000 habitantes y tan solo 5 cuadras en las que transitan 2 carros y unas cuantas motos. Allí solo se puede llegar en lancha tras más de 4 horas de viaje. En este municipio jamás había estado un gobernador, mucho menos un ministro, y el jefe de la cartera del Interior estuvo allí. Porque aquí tenemos 2 Colombias, la Colombia avanzada, la Colombia del internet, de las dobles calzadas, del bilingüismo en las escuelas, de los computadores, y esta Colombia, que es la Colombia, lamentablemente la Colombia real, la que sentimos y vivimos con este calor hoy en Montecristo, que es la Colombia abandonada, marginada, que es la que tenemos que superar con la paz y lograr un país más equitativo para todos los colombianos, incluidos los habitantes de Montecristo y de toda esta zona de Bolívar. Como lo dice el párroco de Montecristo, este es un municipio marcado por la esperanza, pero al que aún se le nota las huellas de la violencia. Muchas ganas de seguir adelante, de avanzar, de que haya un cambio realmente positivo para los jóvenes, para los niños, para los ancianos. Se piensa mucho en la prosperidad. Clic Interior. El Ministerio del Interior comenzó a liderar el estudio de normas que ayudará en la implementación del voto electrónico en Colombia. Cumpliendo con el compromiso de brindar eficacia y transparencia en el sistema del proceso electoral, la Comisión Asesora para la Implementación y Diseño de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Proceso Electoral que se desarrolla para la implementación del voto electrónico consideró necesario que el Ministerio del Interior lidere el estudio de normas que indiquen cuáles son las reformas que se necesitan para implementar el voto electrónico en Colombia. En este encuentro se inició el estudio de la normatividad que se requiere para cambiar de la votación actual a una votación con equipos electrónicos. Inicialmente estamos mirando el acto de votación, que son los jurados, los testigos electorales, las comisiones escrutadoras, el escrutinio y las reclamaciones. Terminando el estudio de normas, se socializará directamente con la Comisión Asesora de Voto Electrónico. Estamos revisando espacio por espacio de todo lo que pasa el día de las elecciones para saber qué habría que cambiar y sugerirle a la Comisión de Voto Electrónico, al Congreso y a todos los que están en este momento estudiando el Código Electoral qué cambios hay que hacer para implementarlo en Colombia. La Comisión Asesora estuvo conformada por el Consejo de Estado, la Registraduría, Consejo Nacional Electoral, la Misión de Observación Electoral MOE y la Procuraduría. Desde Bogotá, un grupo de analistas de la Unidad Nacional de Protección se trasladó a una zona alejada al occidente del país para realizar un análisis de riesgo colectivo a una comunidad indígena. Luego de un largo y difícil trayecto por una zona montañosa, los analistas de la UNP llegaron al poblado indígena con el ánimo de realizar el primer taller de verificación de las problemáticas de la comunidad. En este momento, pues, de parte de UNP, pues, se han avanzado la verificación y se están dando también la capacitación de la parte en riesgo, de valoración y protección. La entidad inició con esta actividad la identificación de los factores de riesgo de la población y la concertación de las medidas necesarias para su protección integral con representantes y líderes de la comunidad. Empezamos así el análisis de la situación de grupos y comunidades y sus diferentes factores de riesgo, con la claridad de que la respuesta a las necesidades de dichos colectivos requiere una amplia coordinación interinstitucional. A la fecha, se han presentado ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas CERREN 3 evaluaciones de riesgo colectivo, 2 a comunidades afro y una más a una comunidad en proceso de restitución de tierras. 350 municipios en 28 departamentos de 6 regiones del país cuentan con escenarios de convivencia para construir la paz. En los centros de integración ciudadana se fomentan la convivencia y la cultura ciudadana para transformarnos y contribuir a construir y ejercer la ciudadanía, la legitimidad institucional, la seguridad y la participación. Así se reconstruye el tejido social, se genera bienestar, se abona el camino para la convivencia y la paz y se fortalece nuestra democracia. Participe en los programas y actividades del Centro de Integración de su municipio. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Las noticias del Ministerio al minuto en Panorama.
Memoria, verdad y vida son palabras que fueron atadas por la violencia a cientos de personas desaparecidas en Colombia. La última semana del mes de mayo es una oportunidad anual para rendirles homenaje y reiterar que los desaparecidos no son cifras. Son hombres, mujeres, niños, hermanos, padres e hijos, cuyas historias quedaron inconclusas. La lucha por hallarlos sigue vigente y es preciso sensibilizar a los colombianos para que este flagelo no se repita. Cada uno de ellos tenía una historia de vida, unos sueños, unos proyectos, pero todos ellos tenían una cotidianidad y todos ellos nos dejaron huella. Y esa huella es la que nos ha tenido aquí persistiendo y resistiendo contra el olvido, contra la impunidad, contra la indiferencia, para que no se queden ellos en la trastienda del olvido. Para la sociedad civil es importante que el país asuma como propia la tarea de hacer memoria sobre las personas desaparecidas. La sociedad generalmente justifica que eso haya ocurrido por alguna razón, pero no hay ningún motivo, por más terrible que sea, que justifique la desaparición forzada de cualquier persona. Mientras la sociedad no sea consciente y no sea sensible frente a eso que ocurre, las desapariciones forzadas seguirán ocurriendo en el país. En esta Semana Internacional de los Detenidos Desaparecidos, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior reveló que en 2016 el proyecto Búsqueda de Personas No Identificadas en Cementerios deja la ubicación de 484 registros de personas no identificadas o identificadas pero no reclamadas, inhumadas en 13 cementerios del país. Y estamos aspirando a que a final de año hayamos cubierto unos 380 cementerios, destacando que toda esta información que ha sido recopilada como parte de este trabajo ya ha sido compartida con otras entidades como la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal. Desde el 2011 a la fecha se han encontrado 28.679 registros de personas no identificadas o identificadas pero no reclamadas, inhumadas en 308 cementerios diagnosticados. Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Más información en nuestra página web www.mininterior.gov.co.